Dice un texto bien conocido en el Evangelio de Juan, Juan 16:33, creo que todos y cada uno de nosotros lo conoce, que dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero podemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Hablando de aflicciones, mis amados, que muchas hemos tenido y que muchas hemos experimentado en estos últimos meses. Epidemias, desempleos, pérdidas de negocios, enfermedades, muertes, interrupciones, conspiraciones sin evidencias, acusaciones sin pruebas, falta de respeto a la verdad como nunca, ataques violentos a nuestras instituciones, ataques violentos a nuestros contrincantes como si fueran nuestros enemigos, y la lista es interminable. Y esas aflicciones nos recuerdan en parte lo que Jesús también había dicho en Lucas 17 y en Mateo 18, cuando dijo que era inevitable que en el mundo experimentásemos y tuviésemos tropiezos, que iban a venir tropiezos, que iban a venir ocasiones que nos iban a incitar al pecado. Y hemos visto como líderes religiosos, políticos, creyentes inclusive, han provocado, han incitado y han sido de tropiezo a otros. El que peca dará cuenta a Dios, pero el que hace pecar, dice el Señor, el que incita al pecado, el que provoca el pecado, dice el Señor que es mejor que se amarre una piedra de molino en el cuello y se tire a lo profundo de la mar. Y eso es lo que estamos viendo. Y nos afligimos y nos sentimos sobrecargados. Y esa es la historia de muchos de nosotros. Pero yo vengo a decirte hoy en el nombre de Jesús que el Señor no quiere que tú dejes que tu historia nuble tu verdad. Porque si grande es la aflicción, más grande es nuestra verdad. Porque si Él dijo que en el mundo íbamos a tener todas estas aflicciones, también añadió y dijo: pero confiad en mí que he vencido al mundo. Esa es nuestra verdad, nuestra confianza en Jesús, como dijo el apóstol Juan, y esa es nuestra victoria, nuestra fe en Jesús. Es decir, iglesia, que no tenemos que negar la realidad circunstancial que nos rodea. No tenemos que minimizarla, no tenemos que exagerarla, ni tenemos que negarla. Lo que tenemos que hacer es confrontarla con nuestra verdad. Que tu historia no nuble tu verdad. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Génesis del 6 al 9 habla de un personaje extraordinario que se llamó Noé. Noé, como todos nosotros, tuvo su historia. Dice la Biblia que le tocó vivir en una generación maligna y perversa. Pero en medio de esa historia halló gracia delante de Dios. Y Dios sabía la situación que vivía Noé. Y le dijo a Noé que iba a destruir la tierra con un diluvio. El problema es que nunca había llovido. Y entonces Noé veía una generación maligna y perversa.
Esa era su historia, como estamos viendo nosotros. Noé veía que las cosas iban de mal en peor, como estamos viendo nosotros. De hecho, Jesús dijo que mientras se acercara su segunda venida, iba a ser como en los días de Noé. Y nosotros vemos esa historia, sentimos esas experiencias y nos sentimos tan sobrecargados, tan abrumados. Pero Dios le dijo a Noé, en medio de tu historia, yo quiero que tú me construyas un arca. Y Noé enfrentó aquella realidad tan distinta, viviendo con su verdad. Iglesia, nos ha tocado la hora de enfrentar nuestra historia con nuestra verdad. Y Noé no dejó que su historia, su generación maligna y perversa, nublara su verdad. Y tuvo 120 años predicando la verdad de que venía un diluvio. Y cuando nadie lo creía y cuando nadie le hacía caso, Noé se aferró a su verdad y siguió construyendo el arca. ¿Por qué? Porque no permitió que la historia cancelara la verdad. Y tú no puedes permitir que tu historia cancele lo que Dios te ha dicho, la palabra que Dios te ha dado, el depósito que Dios ha puesto en tu corazón. Cuando Dios dejó de ser Dios, cuando el Señor salió de su trono, cuando el Señor dejó de reinar, Jehová reina, aleluya, Jehová reina sobre todas las naciones de la tierra. Él es nuestra verdad sobre nuestra historia. Abraham, Génesis 12:26, su verdad era viejo, su esposa tan vieja como él y era estéril y anhelaba un hijo. Y Dios le dio una palabra, le dio una verdad y le dijo: vas a tener un hijo, el hijo de la promesa. Y Abraham comenzó muy bien, metiendo su verdad en medio de su historia. Y aguantó 1 año, 2 años, 3 años. Y a la mitad del camino, en el año número 12, de esperar, sosteniéndose solo de su verdad y de su promesa, tambaleó y dejó que su historia nublara su verdad. Y se acercó a Agar y tuvo otro hijo que no tuvo nada de culpa, pero no era el hijo de la promesa. Y eso le trajo 20,000 problemas a Abraham y le rompió el corazón. Pero gloria a Dios que Abraham recalculó, Abraham recalibró, Abraham se sacudió y Abraham se dio cuenta que estaba dejando que su historia nublara su verdad. Y se puso en pie, aleluya, y retomó la palabra que Dios le había dado. ¿Cuántos aquí se van a poner en pie en el 2021 y van a retomar la palabra de la promesa, la verdad que vence la historia que nos amarga? Y en medio de su aparente fracaso se levantó con la misma fe que había comenzado. Como con esa misma fe nosotros tenemos que sacudirnos y levantarnos en el nombre del Señor y decirle: esta historia está triste, pero mi verdad es más grande. Esta historia es lamentable, pero mi verdad me traerá gozo. Esta historia parece que me va a terminar, pero mi verdad me va a promover. Yo le creo a Dios, yo esperaré a Dios, yo alabaré a Dios. Y Dios le dio fuerza. Y de eso da fe el testimonio Cristo y los apóstoles en sus escritos neotestamentarios. De este hombre que, como nosotros, tuvo que sacudirse en medio de una historia triste y aferrarse de su fe y de su verdad porque no tenía nada más. Y yo te voy a decir una cosa, iglesia amada de mi alma, hermano, familia mía linda y hermosa.
en última instancia, nosotros no necesitamos nada más, porque si tenemos a Cristo, con Cristo estamos completos. Con Cristo, aleluya, tenemos todo lo que necesitamos. Con Cristo no se necesita nada más. No entiendo por qué a veces nosotros dejamos a Cristo a un lado y nos comenzamos a enfocar en las noticias, en la internet, en las conspiraciones. Usted no sabe que usted tiene solamente una verdad, y esa verdad se llama Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y Abraham se aferró a su verdad, y a los 12 años, o sea, que cumplió un periodo de 25 años, y nació el hijo de la promesa, Isaac. Y de Isaac nació Jacob, y de Jacob salieron las 12 tribus de Israel, y una de esas tribus era Judá, y de Judá salió David, y de David salió el Cristo de la gloria, el león de la tribu de Judá, que está con nosotros, y pronto, aleluya, se abrirán los cielos, y no va a venir como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que va a venir como el león, como el Rey de Reyes, aleluya, y las cosas como las conocemos ya no serán más, porque Cristo viene a establecer la plenitud de su verdad, y lo vamos a ver para la gloria de su nombre. Por eso esta historia no debe nublar tu verdad. Aprendamos de esta gente de la Biblia, que vivió circunstancias inclusive más adversas que la de nosotros. José, Génesis 35 al 50, casi la mitad del libro de Génesis, se dedica a este joven maravilloso, pero que sufrió mucho. Y a los 17 años, la verdad de José era que le salió caro el ser el favorito de su papá. Porque en una casa, cuando hay unos cuantos, lo peor que le puede pasar a uno es que uno sea el favorito. Que tú puedes ser el favorito de papá o de mamá, pero eso prepara el terreno para el celo y la envidia de los otros hermanos. Y esa era la historia de José. Un favorecido odiado por sus hermanos, con celos y envidia, y lo vendieron como esclavo. Pero José tenía una verdad dentro de él que Dios se la había revelado por sueños. Había un sueño de Dios que había aterrizado en el alma de este joven. Y en medio de la crisis, donde es abandonado, rechazado, vendido como esclavo, acusado de hostigamiento sexual falsamente, puesto en cárcel injustamente, abandonado por los amigos que él bendijo en la cárcel, un catálogo de tristezas, traiciones, dolores y abandono. Y usted diría, qué historia más triste. Y yo te tengo que decir que José venció esa historia, porque José no dejó que la historia le nublara su verdad. Y donde quiera que se metía, José podía decir, pero Dios me dijo, no importa lo que me haga el hombre, pero Dios me dijo que me iba a bendecir, Dios me dijo que me iba a dar autoridad, Dios me dijo que me iba a usar para la gloria de su nombre. Por lo tanto, yo no acepto lo que me está pasando como si fuera el punto final de mi vida, porque yo tengo una verdad que es más grande que mi historia. Jehová me habló, Jehová me dio un sueño, Jehová me dio una visión, Jehová me dio un llamado, Jehová me dio una asignación. Y así José, yo lo digo en 2 minutos, pero José lo vivió en 17 años. Y no fue, o en 13 años, de 17, no fue hasta los 30 que vio cumplido el sueño de Dios. ¿Qué lo mantuvo? La Biblia dice que en todas estas crisis, dice más, Jehová estaba con él.
¿Cómo Jehová se mantiene en esta historia tan triste que estamos viviendo? Cuando usted se mantiene enfocado en la verdad. Amén. Cuando usted declara que la verdad está por encima de la historia y de las circunstancias que tú mismo estás experimentando en lo natural. Porque nosotros vivimos en un plano natural, pero somos de un plano sobrenatural, porque estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Oh, yo no sé si alguien aquí me está entendiendo. No tienes que negar lo que te está pasando, porque si lo niegas, quiere decir que tu verdad y tu fe son muy pequeñas. Y tú lo tienes que ayudar. Tú no tienes que ayudar a tu verdad. Te lo voy a decir, tú no tienes que ayudar a tu verdad. Tu verdad no necesita ayuda. ¿Sabes lo que necesita? Que tú le creas. Aleluya. Que tú la abraces. Bendito sea el nombre de Jehová. Que tú la declares. Que tú la firmes. Moisés, en Éxodo 1 al 3, ¿cuál era su historia? Prófugo de la justicia, tenía una orden de arresto, se fue, tuvo 40 años divagando en el desierto, a tal manera que apareció con unos problemas del habla. Pero ¿cuál fue su verdad? Que Dios se le metió en medio de su desierto, se le apareció en una zarza que ardía y no se consumía, le llamó la atención, y cuando le llamó la atención y él vino, Dios le habló y le dijo: tengo una asignación, tengo un proyecto de vida para ti, vas a tener que ir al lugar que abandonaste y decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo, porque yo soy te enviado, yo soy está contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo lo digo en 2 minutos. Pero Moisés estuvo como viendo al invisible, aferrado a esa verdad, venciendo su historia por 40 años. Y yo me imagino que estaba temblando. Y yo me imagino como nosotros, ¿cómo va a ser esto? Y lo único que tenía, ¿sabe qué era? La verdad. La promesa de la presencia de Dios con él. Y si me preguntan, ¿qué yo voy a decir? Dile que yo soy, te envió. Yo soy el eterno, el que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya. El que está sobre todo. Entonces, ¿qué fue lo que ayudó a Moisés? La conciencia de su presencia, su verdad. Y temblando fue donde Faraón, sabiendo que le podía costar la vida en un segundo. Pero Dios cumplió, porque Dios siempre cumple. ¿Cuántos dicen amén? La verdad siempre cumple. La verdad siempre cumple. Dice 1 Samuel que David era el menor de su casa. Lo tenían a poco, el muchachito de los mandados. Cuando Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí, conforme el Espíritu de Dios le había hablado, en su pensamiento lógico y natural, él fue el mayor, al primogénito. Dios le dijo: ese no es. Segundo, se ve bien. Ese no es. Se ve bien, pero ese no es. Parece, pero ese no es. Pues vamos al tercero, porque seguía en la lógica. Ese tampoco es. Jehová, ¿qué está pasando aquí? Me mandas a ungir a uno de los hijos de Isaí. Me lo pone en fila y ninguno es. Y es que el que era estaba en el campo, olvidado, menoscabado, recibiendo esas miradas por encima del hombro, no siendo tenido en cuenta, no viendo en él ningún potencial. Esa era la historia de David. Aleluya, pero su verdad era
el Dios que mira en la oscuridad cuando nadie te está viendo. Bendito sea el nombre del Señor. Su verdad era que Jehová lo estaba viendo, matando osos y leones, defendiendo sus ovejas con pasión, arriesgando su vida. Su verdad era que Dios había visto lo que el hombre, su padre, sus hermanos, ni siquiera el profeta había visto, porque Dios ve lo que nadie puede ver. Dios ve el depósito que hay en tu corazón. Dios ve el destino que hay en todo. Mi alma te alaba. Esa es nuestra verdad. Esa es nuestra verdad. Y lo mandaron a buscar. Y Samuel lo ungió, siendo un muchachito. Entonces, aquí tenemos a David joven, ungido, pero ahora los hermanos le tienen un celo brutal. Ungido, lo llaman al palacio, toca el arpa, se le van los demonios a Saúl. Ungido, antes de eso se enfrentó al gigante que ofendía a los escuadrones de Israel, a Goliat. Ungido, venció al gigante. Ungido, le cortó la cabeza al gigante. Ungido, levantó el nombre de Jehová en alto. Esa era su verdad, pero la historia seguía. Y Saúl lo persiguió, porque dice que le entró un demonio de celo y lo quería matar. Si usted hubiese sido David, usted no se hubiera confundido que Dios lo ungió como rey y ahora su vida va de mal en peor. Dios lo ungió como rey, pero el que tiene la autoridad en la tierra, que en aquel caso era Saúl, a quien él le había servido fielmente, le quiere cortar la cabeza y quiere matarlo. ¿Cómo usted se hubiera sentido? Lo grande es que David nunca abandonó su verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tu historia se pone color de hormiga brava, cuando tu historia se ensombrece como se ensombrece la noche oscura en un lugar sin luz, ahí es que la verdad te va a sostener. Cuando todo parecía confabular contra David, Dios lo fue procesando de ciudad en ciudad y lo fue formando, y pasaron 18 años hasta que por fin llegó al lugar que su verdad le había hablado. No dejes que tu historia te nuble tu verdad. La historia jamás será más grande que el dueño de la historia. Jamás será más grande que tu verdad. Muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos pasado, y me da la impresión a mí que seguiremos pasando momentos muy difíciles. Yo no creo que las cosas volverán a ser igual, como muchos anhelan. Pero creo que la verdad de Dios se va a imponer sobre la historia del enemigo. Creo que la verdad de Dios se va a imponer sobre la maldad del mundo. Creo que la verdad de Dios va a brillar en medio de las tinieblas de estas atmósferas donde nos ha tocado vivir. Algunos estamos como María, de la cual hablábamos ahora en esta época navideña, que en Lucas 1 le tocó tener la experiencia de estar embarazada sin casarse en aquella época y en aquella aldea. Usted se imagina la tensión que esta muchachita tenía que tener por dentro. Esa era su historia. Ahora, ¿qué van a decir de mí?
¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo me van a ver cuando yo aparezca que sin casarme con José cargo en mí una criatura y que le tenga que decir para colmo que no es de José? Esa era su historia. Pero María tenía una verdad que la sostuvo toda su vida. Que el ángel que le dijo que el hijo que iba a concebir era del Espíritu Santo, la confundió, le rompió los esquemas. ¿Sabe qué? El Señor nos confundió a principios de este año pasado. Nos rompió los esquemas. Y algunos de nosotros no sabíamos ni qué hacer. El Señor nos alteró los planes. Tuvimos que cancelar un montón de cosas. Yo me reía mirando la agenda que tenía para el 2020 y como todo se canceló. El Señor nos sacó la alfombra debajo de los pies, nos rompió los esquemas, nos cerraron la mayoría de los templos y tantas otras cosas. Cuando el Señor te cambia los planes, es una situación crítica para muchos de nosotros, particularmente para las personas que les gusta predecirlo todo y tenerlo todo encuadrado y enmarcado. Nos ponemos muy nerviosos y asustados. Y María tuvo esta experiencia. El Señor le cambió los planes. Y los planes que el Señor le planteó no eran nada de agradable. Y ella dijo con razón humana, dijo, ¿y cómo va a ser esto? Y el Señor le soltó la verdad que la sostuvo en su historia difícil. El Señor le dijo, escucha, a través del ángel Gabriel, escucha María, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que tú no puedes hacer, Jehová tu Dios lo va a hacer. Mi alma te alaba, Jehová. Iglesia, lo que es imposible para nosotros, el Señor lo va a hacer. Papá, mamá, jefe de familia, varón, sierva, hijos, jóvenes, todos, mis amigos, mis hermanos que me ven y me escuchan, si el Señor nos cambió los planes y nuestra historia parece confusa, tengo buenas noticias para ti. Lo que es imposible para ti será posible para Dios. Esa fue la verdad de esta gran mujer que la sostuvo por 33 años hasta que vio colgado en la cruz a su hijo. Y una espada atravesó su alma como lo había profetizado el anciano Simeón. Pero ella sabía que lo que era imposible para ella iba a ser posible para Dios. Ay, me mataron a mi hijo del alma. Mira qué dolor, qué angustia. Me han atravesado el alma con una espada. Pero ella sabía que lo que era imposible para los hombres era posible para Dios. Hoy pasó el viernes y pasó el sábado, pero el tercer día dice la Biblia que la tumba no pudo resistir el poder de la vida. Y Jesús se levantó de en medio de los muertos. ¿Qué parece imposible en esta historia donde Dios nos ha metido? Ese es el terreno donde Dios quiere trabajar este año. Hagamos como María, vamos a abrazar nuestra verdad. Hagamos como María, vamos a entregarnos a nuestra verdad. Vamos a enfocarnos en nuestra verdad. No miremos ni izquierda ni a derecha. Tenemos ya la promesa del Señor. Pase lo que pase, el Señor lo va a hacer. Lo voy a repetir porque creo que alguien hoy, entre otras cosas, el Señor lo ha puesto en sintonía con nosotros para que escuche esta palabra. Pase lo que pase, el Señor lo va a hacer. Aleluya, lo voy a repetir. Pase lo que pase, el Señor lo va
a hacer. Pase lo que pase, el Señor lo va a hacer. Porque Él es fiel y verdadero. Y su verdad permanece para siempre. José no se quedó atrás, el esposo de María. Que en Mateo 2, la historia de él era otra. María dice: ¿cómo enfrento a la gente y a José? Y José decía: ¿y cómo yo enfrento a toda esta comunidad, a mi sinagoga, a mi familia? Y a María, que me hizo esta poca vergüenza. La historia de José era una historia de miedo. Y Dios se le reveló con la verdad y le dijo: José, no tengas miedo de tomar a María por tu mujer. No temas, porque esto que está pasando en la vida de María es mío. Y así vivió José toda su vida, enfrentando el dolor de su historia con el poder de su verdad. ¿Habrá alguien aquí que puede decir: yo voy a enfrentar mi historia con el poder de mi verdad? ¿Habrá alguien aquí como Noé? ¿Habrá alguien aquí como Abraham? ¿Habrá alguien aquí como José? Aleluya, el de Jacob. ¿Habrá alguien aquí como Moisés? ¿Habrá alguien aquí como David? ¿Habrá alguien aquí como María? ¿Habrá alguien aquí como José, su esposo? Hombres de carne y hueso, humanos sujetos a pasiones como nosotros, con historias desafiantes, tristes, intimidantes, que vencieron porque no dejaron que su historia le nublara su verdad. Los discípulos en Mateo y en Lucas 8 y en Marcos 4, hay un relato que todos conocemos. Jesús los invitó. Jesús le dijo: vamos. ¿A cuántos aquí Jesús ha invitado? Jesús le dijo: vamos al otro lado. ¿A cuántos aquí el Señor los ha invitado al otro lado? ¡Aleluya! ¿A cuántos aquí el Señor los ha invitado a la vida eterna? ¿A cuántos aquí el Señor los ha invitado al cielo? ¿A cuántos aquí el Señor los ha invitado a la salvación? ¿A cuántos aquí el Señor los ha invitado al reino? ¡Vamos al otro lado! Y ellos fueron contentos, como contentos hemos ido muchos de nosotros. Pero dice este pasaje y esta experiencia que narran estos tres evangelios, que se desató una tormenta. Y no fue cualquier tormenta. La gente experimentada en la pesca y entraba y salía en el mar de Galilea. Esto no era nuevo para ellos, pero esta tormenta estaba fuerte. Y dice que ya el agua se le estaba metiendo en la barca. ¿A cuántos aquí su historia es que ya la tormenta se te está metiendo dentro de tu casa? Que ya la tormenta está depositando agua que amenaza hundirte. ¿A cuántos aquí, aleluya, no han tenido? ¿Cuántos aquí no han tenido o están teniendo esa experiencia? Y la experiencia se convirtió en su historia. Y su historia los confundió. Y su historia los nubló. ¿Por qué? Porque en la barca hacía rato que ya estaba su verdad. Porque cuando Cristo está en el corazón, ahí está tu verdad. Cuando Cristo está en nuestra mente, ahí está nuestra verdad. Pero dejaron que la historia le nublara su verdad. Y no fueron en muy buena actitud, a echarle la culpa a Jesús de que Jesús no se preocupaba por ellos, porque ellos estaban viviendo una historia amenazante. Y Jesús los reprendió como me ha tenido que reprender a mí, y como posiblemente lo ha hecho con ustedes. Jesús le dijo: ¿qué te pasa? ¿Qué les sucede? Yo estoy aquí. Y si yo estoy aquí, no hay tormenta que pueda hundir la barca donde está Jesús. Mi alma te alaba, Jehová. No hay hogar que pueda ser hundido si está fundado sobre la roca. El que permanece en Cristo está seguro. Como decía Pablo en Colosenses, con Cristo estamos escondidos en Dios.
nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué les pasa, hijos míos? ¿Por qué tanta falta de fe? ¿Por qué son tan incrédulos? La verdad está aquí. Amén. Yo le dije que íbamos a llegar al otro lado. Yo le dije que los iba a salvar. Yo les dije que iba a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo les dije, aleluya, que no los iba a dejar ni los iba a desamparar. Yo les dije que les iba a enviar al otro Consolador, al Espíritu Santo, que iba a estar con ustedes. No se iban a quedar huérfanos. Yo les dije que los iba a cubrir. Yo les dije que le iba a dar paz que el mundo no puede dar. Yo les dije que le iba a dar gozo que el mundo no puede quitar. Yo les dije que ustedes son mis ovejas, y mis ovejas nadie me las arrebata de mi mano. Yo les dije que íbamos a ir al otro lado. Y si yo les dije que íbamos a ir al otro lado, vamos a llegar al otro lado, porque yo soy la verdad, dice el Señor. Escúchame, iglesia. Escúchame y escúchame atentamente. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, dice el Señor. Aunque se meta 1.000.000 de valientes al Capitolio, aunque el diablo quiera dividir la iglesia usando ideologías partidistas y políticas, porque las otras estrategias no le funcionan tan bien. Aunque el enemigo quiera ponernos a unos contra otros y no nos damos ni cuenta. Aunque se levanten falsos profetas. Aunque haya comezón de oír y la gente quiere oír entretenimiento y no quiere oír la palabra de Dios. Aunque se levante el infierno y el diablo mismo, a mi iglesia nadie la va a vencer, porque la iglesia es de Cristo. Mi alma te alaba, Jehová. Esa es mi verdad. No creas, iglesia, como los discípulos, que las tormentas nos van a hundir. Mientras Cristo esté con nosotros, ¿quién contra nosotros? Levantaré el viento, el agua se meterá, pero nuestra casa permanecerá porque está sobre las rocas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Esa es mi verdad. Esa es mi verdad. Esa es la buena noticia que yo abrazo. A eso es lo que yo le creo. Yo no niego que están pasando cosas que no deberían de estar pasando. Pero lo que está pasando no puede vencer ni nublar mi verdad. El apóstol Juan le tocó vivir una verdad muy dura. A los demás de los apóstoles los mataron, los martirizaron en un acto. Pero a Juan lo mataron a cámara lenta. Lo mandaron para una isla perdida por el Mediterráneo, a cuantas millas de las costas de Grecia, que se llamaba Patmos, y era una isla cárcel, y allí los mandaban, tenían que vivir en cuevas, y allí morían olvidados. Usted se imagina a Juan mirando alrededor y dice: wow, le di mi vida a Cristo y mira cómo termino, exilado, lejos de mi gente, de mi iglesia, de mi patria, olvidado,
esta soledad terrible que tanto duele y que mata el alma a cámara lenta. Qué historia triste. Pero la verdad de Juan fue más grande que su historia. Porque dice la Biblia que ahí, exilado en esa isla, el Señor le reveló todo el Apocalipsis. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y el Señor le dijo lo que era, lo que fue y lo que será. Y Dios le abrió el telón de la historia eterna y le dijo: Juan, tu historia será triste ahora, pero mira lo que yo tengo para ti, mira lo que yo tengo para los que creen en mí como tú. Y le abrió el telón y lo metió allá en la eternidad y lo subió, y desde arriba comenzó a mirar para abajo, porque la verdad de los hombres de Dios no es que se mira de abajo para arriba, es todo lo contrario. Es cuando tú miras de arriba para abajo y tú ves lo que viene y tú ves lo que te va a pasar. Y Juan vio, aleluya, cómo iba a terminar la historia de esta redención. Y Juan vio cuál era el final, y cuando vio el final lo resumió en un verso poderoso de Apocalipsis 17:14, cuando él dijo: mira, en resumen, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero vencerá, porque él es Rey de Reyes y Señor de señores, y los que estamos con él somos llamados, somos escogidos y somos los fieles. Vamos a reinar con Cristo, vamos a gobernar con Cristo, vamos a vencer con Cristo, y la verdad nuestra se elevará por siempre sobre nuestra historia. Y Juan, en vez de estar triste, estaba gozoso. Yo no creo que nuestras historias, o sea, la realidad de nuestras circunstancias, puedan nublar nuestra verdad, que es Jesús. ¿Cuántos creen que Cristo es la verdad? ¿Cuántos creen que Jesús es la verdad? Él es el Hijo del Dios viviente. Él es Señor. Él es Rey. Él es camino. Él es resurrección. Él es vida. Él es nuestro mediador. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él es la fuente que salta para vida eterna. Él es el pan del cielo. Él es la luz del mundo. Él es la puerta que hay que entrar para ser salvo. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el primero. Él es el último. Él es el alfa y Él es el omega. Tu historia necesita saber y escuchar de tu boca y de tu corazón que Cristo es tu verdad. ¿Por qué tú no sales del carro? ¿Por qué tú no sales del auto en este momento y te sacudes, aleluya, y le habla tu historia triste, y le habla tu historia de temor, y le habla tu historia de enfermedad, y le habla tu historia de angustia, y le habla tu historia de hijos apartados, y le habla a tu historia de escasez económica, y le habla a tu historia de depresión, y le dice: ¿sabes qué historia? Cristo es mi verdad, y tú no eres más grande que Cristo.